Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Es un gusto poder saludarlas a todas. El día de hoy vamos a trabajar uno de los reinos muy importantes también para lo que es la vida del ser humano. Estamos trabajando en lo que es una clase bastante interesante que conlleva capítulos completos porque obviamente hay bastante información de este tema, pero lo vamos a parafrasear de una manera sencilla y de manera rápida. Vamos a trabajar lo que es el reino fungi. Como observamos aquí en nuestro pizarrón, tenemos lo que es el esquema de un hongo, que vamos a detallar sus partes conforme vayamos desarrollando la paráfrasis de la clase. En esta ocasión vamos a detallar lo que sería el reino fungi a largo rasgo. Obviamente, cuando tratamos este tema, lo podemos trabajar desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista botánico. La biología obviamente va a tener ciertas ramas que ayudan a auxiliarse para estudiar la biología un poco más fácil, enfocarnos a una sola rama. En este caso, la rama que estudia la rama que se ayuda para que estudien los hongos más fácil sería la micología, que es la rama de la biología que estudia los hongos. Cuando trabajamos la parte botánica trata hasta cierto punto un poco esta parte de los hongos, trata un poco el tema de los hongos también. Y obviamente vamos a tratar su desarrollo a largos rasgos. Vamos a dar inicio a nuestra clase parafraseando acerca de lo que son este mundo interesante de los hongos y créanme, hay bastante información que hablar de este tema. Hay muchos capítulos que se pueden desarrollar acerca de este tema. Vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy con lo que son los hongos. Parafraseemos un poco acerca de lo que es el reino interesante del reino fungi. El reino fungi, vamos a decir de que se utiliza para designar a un taxón o un grupo. Ya habíamos hablado en biología, taxón se le conoce también a la clasificación de los grupos o a las grandes cantidades de ciertos organismos. En este caso grupos, ¿no? Por eso dice un taxón. Vamos a definir un taxón. Muy bien. Se utiliza para designar a un taxón o un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras, las setas. Están clasificados en un reino distinto al de las plantas, los animales y los protistas. Se distinguen de las plantas en que son heterótrofos y de los animales en que poseen paredes celulares como las plantas, compuestos por quitina en vez de celulosa. En el reino de la naturaleza más cercano, es el reino de la naturaleza más cercano filogenéticamente a los animales. Los hongos se encuentran en hábitats muy diversos. Pueden ser pirófilos o coprófilos, según su ecología. Se pueden clasificar en 4 grupos: los saprofitos, los liquenizados, los micorrizógenos y los parásitos. Los hongos tienen una gran importancia económica. Las levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan. La recolección de las setas se emplea para producir antibióticos. Los hongos se presentan bajo 2 formas, que son llamados hongos filamentosos y hongos de levaduras, también llamados levaduriformes. Los hongos se reproducen por medio de esporas. Obviamente entendemos de que por el tema de hongos pues abarca una gran cantidad de especies. En este caso no se ha contabilizado a ciencia cierta, biológicamente hablando y botánicamente hablando, cuántas cantidades de hongos hay. Existe obviamente, vamos a mencionar unos 3, los más comunes de ejemplos. Existen los setas, el amanita, que es un hongo venenoso muy peligroso, ¿verdad? Pero hay hongos que son medicinales, por ejemplo el penicillium. El penicillium sabemos que es el hongo que sirve con sus esporas para elaborar el antibiótico, como parafraseamos un poco, que es la penicilina. Sabemos de que la penicilina es un antibiótico de amplio espectro, ¿verdad? Que nos ayuda a una gran clasificación de enfermedades venéreas que puede tener infecciones muy peligrosas y muy contagiosas también, no solo venéreas. También existen algunos hongos que sirven para la alimentación del ser humano, o sea que son hongos comestibles, como el champiñón. Sabemos de que hay varias recetas de comida que se usa para la elaboración de suculentos platos, como es el champiñón. También podemos hablar de algunos hongos que son muy responsables para lo que es la industria, para elaborar pues obviamente las levaduras, como la fermentación, como nos dicen en la paráfrasis que hablamos. Y obviamente existen hongos alucinógenos que ya son utilizados para alucinar, obviamente, valga la redundancia, sirve para alucinar, en pocas palabras, para drogarse. Ahora, vamos
A continuar nuestra clase con las partes del hongo que tenemos aquí y por último vamos a dejar posiblemente una pequeña paráfrasis sobre lo que es la industrialización del hongo. Obviamente hay otro tipo de hongo que es comestible, que son hongos caseros comúnmente llamados, ¿no? Que es el anacate. Esos hongos sí se pueden comer, al igual que el champiñón. Pero ya hongos como la manita, el zeta, el bravamiceta, la ascomiceta, el hongo rojo, son hongos muy peligrosos que no son comestibles. Incluso hoy en día, pues con esto que está evolucionando mucho la biología molecular y la genética también, han elaborado armamento biológico a partir de los hongos, ¿sí? Con las esporas del hongo, por ejemplo. Hay gente que pudre ciertos cuerpos y la putrefacción de eso, o sea, el hongo que queda, sirve para elaboración de posible armamento biológico. Pero eso sería hablar de otro tema, ¿verdad? Que no estamos hablando directamente de eso, estamos hablando del reino fungi. En las partes del hongo que vemos aquí, este es un hongo común y corriente. Las partes del hongo van a ser las siguientes. La parte de abajo, las raíces, como se mira aquí, es conocida con el nombre como micelio. Las hifas que tenemos de este lado son como las raícitas que salen encima del micelio que tenemos aquí, que son las hifas. Esta parte que vemos aquí, una como flor que se observa, es la valva. Esta parte que viene de aquí para acá es el pie. Esta parte redonda que está aquí encima del pie es el anillo. La parte de abajo de esto que observamos es el himenóforo, que es esta parte que está de este lado, ¿verdad? Ahora bien, las partes en rojo que se observan aquí y azuladas que se observan aquí es conocido como escamas. En otra parte hablado, es conocido como el resto del mundo que le llaman. Es comúnmente llamado así el resto del mundo. Pero son las escamas, ¿no? Son las esporas que hay. Cuando pasa la reproducción de los hongos, estos se reproducen por esporas. Da a entender lo siguiente, el aire viene, azota fuertemente al hongo, esta parte de la cabeza levanta las esporas o escamas que tenemos aquí y las arroja obviamente a la tierra o a los árboles podridos y ahí se reproduce el hongo. Las otras dos partes que tenemos de este lado son todo lo que ustedes observan de aquí para acá, este como semicírculo que está aquí, es conocido como el sombrero. Y la parte blanda que tenemos aquí o blanca que tenemos de este lado es la cutícula. Ahora, hay algunas curiosidades de los hongos, entre las cuales podemos mencionar. Los hongos por lo general siempre están solos, habitan solos, o sea, viven solos. Pueden soportar grandes temperaturas calientes algunos y la mayoría habita en lugares podridos, en lugares húmedos. Vamos a poner un caso. La mayoría de nosotros obviamente ha ido a lugares boscosos, a lugares montañosos y hemos encontrado una gran diversidad de árboles. Entre la gran diversidad de árboles que hemos encontrado árboles que están enfermos. Poseen en la parte del tronco, toda la parte blanda, dura de arriba o abajo, hemos encontrado unas manchas amarillentas, unas manchas blancuzcas. Y obviamente sobresale la carnaza de ese individuo y salen unas manchas de colores. Esos son conocidos como líquenes. Los líquenes, algunos biólogos han dicho que es una simbiosis entre un alga verde azul o un alga y un hongo. Ese es un líquen. Algunos biólogos indican que los líquenes son hongos también. O sea, es una enfermedad que tienen los árboles. A veces por el tiempo, una gran cantidad de tiempo que ya tienen obviamente estar sembrados. A veces por una gran cantidad de sol. A veces por una gran cantidad de agua. Por lo general los líquenes soportan grandes cantidades de calor en sequía, por ejemplo, ¿no? Y a veces aguantan una gran cantidad de frío. Por no ir tan lejos, en el canal tenemos algunos videos que hemos hablado sobre ecología y dimos la clase en la calle, específicamente en un área boscosa, y ahí enfocamos algunos líquenes. Los invito a que busquen en el canal los videos, ahí lo pueden encontrar. Otra curiosidad que tienen los hongos es de que aguantan una gran cantidad de frío, soportan temperaturas elevadas, agarran en esta parte del micelio su agua para poder reproducirse, ¿no? Y cuando no hay una cantidad de agua, pues obviamente el agua sube para poder proceder su fotosíntesis y poder sobrevivir. Ahora bien, vamos a especificar a lo que es el gran mundo de los hongos y los vamos a denominar de la siguiente manera. Vamos a decir de que la importancia del reino fungi. Los fungi son seres saprófotos o saprobiontes que descomponen o se desintegran de los restos de los otros seres o los productos de estos, del proceso de la degradación.
que afectan depende en gran medida el reciclaje de materia que mantiene el suelo fértil y los ecosistemas saludables. Se ha observado que en gran medida la actividad de los hongos en el suelo iguala las condiciones de riqueza de los nutrientes, por lo que disminuye la competencia entre las plantas. Aunque solo se conocen cerca de 100.000 especies, se supone que su diversidad podría ser de al menos 1.5 millones de especies. La gran mayoría, se calcula a cerca del 60%, vive convivencia simbiótica. Cuando hablamos de una simbiosis, da a entender de que puede ser acompañada de otro organismo a la par. Si ustedes observan bien y tienen así que con suerte, porque por lo general el hongo siempre habita solo, está solitario el hongo, pero si tenemos suerte, podríamos ir a algún parque, algún barranco, donde haya una gran cantidad de árboles y podemos observar que en la parte de abajo o en la parte de arriba, porque crecen en la parte de arriba, el Z, por ejemplo el hongo Z, es un hongo que tiene esta forma, pero al revés. O sea, no existe de aquí para abajo, solo existe esta parte de aquí, miren, y se pega así en los árboles, ese es el Z. Así como este sería una manita, ¿no? Crece en la parte de abajo de los árboles. Podemos observar que el hongo está pegado a los árboles podridos. Y en ese alrededor hay una gran cantidad de agua, una gran cantidad de tierra húmeda y obviamente hay restos de madera vieja. Esa es una simbiosis. La comunicación o la ayuda de otro organismo para que éste pueda sobrevivir. Muy bien, vamos a detallar un poco más acerca de lo que son el vasto mundo de los hongos. El hongo proporciona protección contra el daño físico, la radiación y la desecación al alga, además de incrementar su capacidad de absorción de líquidos y minerales. El alga, a su cambio, entrega parte de los azúcares que fabrica mediante la fotosíntesis. Los líquenes son seres cuya importante capacidad para vivir en lugares son escasos nutrientes, les permite ser colonizadores de nuevos hábitats y formadores de suelo para la posterior llegada de los organismos vegetales. Se ha descubierto una gran cantidad de hongos que viven simbióticamente dentro de los tejidos de las plantas y los que se confieren a su mayor resistencia. Estos son llamados hongos endófitos. Contra el ataque de los insectos y nemátodos y las bacterias, ya que las plantas son capaces de producir alcaloides tóxicos que usan en su defensa contra los herbívoros. La importancia socioeconómica de los hongos se relaciona con el aprovechamiento de muchas especies como el alimento, fuente de antibióticos y factores de fermentación para la producción de vino, cerveza y pan. También es común el uso de la penicilina, que es el hongo Penicillium, en la producción de quesos como el Roquefort, el Brie y Cambrai. Otro factor destacado de los hongos es su actividad patógena, pues como estudiamos producen diferentes enfermedades en el hombre, en los animales domésticos y en los cultivos. En consecuencia generan serios problemas de la salud y pérdidas económicas. Los hongos también generan infecciones internas como la histoplasmosis ocasionada por ciertos hongos como por ejemplo el Capsulatum que crece en el gusano de los murciélagos. Muy bien, como podemos desarrollar a simple vista, el reino de los hongos es de vital importancia hasta cierto punto para el humano. Pero también si nos descuidamos, obviamente, este organismo que tenemos aquí, este ser vivo que tenemos aquí, puede afectar en gran parte tanto a animales como a los humanos. Ahora bien, cuando desarrollamos el tema a nivel de botánica, no lo desarrollamos tan detalladamente como lo estamos viendo aquí, porque la botánica va a estudiar las plantas y ahí hay una gran controversia. La mayoría de biólogos, en un 99%, no admite a los hongos como parte de la botánica, como parte de las plantas, los separa formalmente. Por eso existe el reino Plantae y el reino Fungi. Los invito también a que busquen en el canal el reino Plantae, que tenemos un video acerca del reino Plantae. Ahora, cuando hablamos de biología general y agarramos los 5 reinos completos, ¿verdad? La biología sí los acepta, pero como reino separado, como reino aparte, reino específico, ¿verdad? Por eso dice reino fungi, reino de los hongos, micología, rama de la biología o rama auxiliar de la biología que estudia los hongos. Estudia obviamente toda su naturaleza completa como la tenemos aquí, las partes de cada una de ellas y el ciclo fitogenético, que no hemos hablado acerca de eso. ¿Por qué no hemos hablado acerca del ciclo filogenético del hongo? Porque no estamos desarrollando el hongo
específicamente hongo. Estamos desarrollando el reino fungi formalmente. No englobamos a un solo organismo y vemos cuál es la función de cada una de estas partes que tiene el hongo para su desarrollo común. Eso ya sería verlo como parte de micología formalmente, ¿verdad? Bien, vamos a dar por concluido nuestro tema dando unas pequeñas paráfrasis rápidamente de siempre acerca de lo que son los hongos o lo que es el reino Plantae. Y vamos a decir tal vez alguna curiosidad que podamos definir. Decimos de que los hongos se alimentan liberando enzimas sobre el sustrato y disolviéndolo para luego absorber las sustancias que les son útiles. Mecanismo llamado lisotrofia. Una vez absorbidos los nutrientes, los hongos liberan la energía que contienen usando la respiración celular aeróbicamente. Solo algunas levaduras pueden vivir en condiciones anaeróbicas. Los fungi o eumicotas, hongos verdaderos y como también se les llama, son seres cosmopolitas que gustan de regiones con humedad, sombreadas y con buena temperatura. Condiciones que pueden encontrar desde un bosque o selva hasta la piel en los pies de un humano. Como detallamos, obviamente los hongos van a tener características específicas, características especiales. Ahora bien, la mayoría de personas que se dedican al cultivo de los hongos los tienen que saber clasificar, porque algunos se confunden. Por ejemplo, el anacate. El anacate es un hongo comestible. Es un hongo que vulgarmente se conoce como un hongo casero, o sea que se produce formalmente en las tierras húmedas y se puede comer, es comestible. Pero se confunde con cierto hongo también que crece a la par de árboles podridos y ese sí es venenoso. En el caso del champiñón es específico. El champiñón es pequeño, algunos son grandes obviamente, pero la mayoría son pequeños, son de color blanco y en la parte de aquí abajo, en el himenóforo, es color café. Y esas líneas que se miran aquí, las bayas que se miran aquí, son de color negro. Ese hongo se puede comer. Es el hongo que dan en las pizzas generalmente, el champiñón, ¿sí? Pero, por ejemplo, si miramos una gran plantación de setas, que es igual a este, pero solo el sombrero, así, y se pega en los árboles en la parte de arriba, es un hongo venenoso. El brascomiceta, el biomicota, el ascomicota, el amanita, el hongo rojo, el penicillium, son hongos muy venenosos que no pueden ser consumidos. Ahora bien, hay hongos, como parafraseamos últimamente, que pueden crecer en nuestro organismo. Por ejemplo, el famoso pie de atleta. Para los amigos que somos, me incluyo yo, que somos deportistas, cuando suda mucho la persona, el pie saca un como mal olor, un como sudor pegajoso. Es el famoso pie de atleta. No es más que un hongo, es un hongo formalmente, ¿no? Y algunas personas padecen de hongos en los pies también. Es conocido como enfermedad de los pies, como enfermedad de los atletas, de los deportistas, ¿verdad? Muy bien. Damos por concluida nuestra clase el día de hoy acerca de lo que es el reino fungi. Les agradezco su atención a los que me han solicitado algunos videos que podamos trabajar en clase. Les estamos desarrollando poco a poco. Esta clase fue bastante sencilla sobre el reino fungi. Enviamos saludos cordiales a cada uno de los que nos han seguido en el canal. Dudas, comentarios, por favor, en la bandeja de comentarios. Sus comentarios son bienvenidos, positivos o negativos, son muy bien recibidos y nos ayudan para mejorar el canal. Saludos cordiales para Juanjo Dávila. Juanjo, saludos cordiales, Juan José. Saludos cordiales también para Ashley Aroche, la pelirroja. Saludos, Ashley. Saludos cordiales para Melanie Pereira, que siempre nos está saludando, siempre nos está viendo a través del canal. Saludos cordiales a una colega también, como es Stephanie Román. Saludos, Stephanie. Saludos, colega. Y saludos también a una colega también en proceso. Una colega que está estudiando también el interesante mundo de la biología también, como lo es Kelly Manzanares. Saludos cordiales, Kelly. Para cada uno de ustedes, saludos cordiales. Dudas, comentarios, como repito, en la bandeja de comentarios y los veo en una siguiente clase.